Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Buenos días. En nombre del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, en el día de hoy vamos a darle curso a lo que tiene que ver con el seminario permanente que pues, se ha venido desarrollando ya desde hace algún tiempo por parte del comité, en cabeza de la profesora Pilar Méndez. Y en el día de hoy tenemos pues, el honor de poder hacer la presentación del libro del profesor Absalón Jiménez Becerra, un profesor investigador de una gran trayectoria en la universidad. Y el profesor Absalón en el día de hoy pues, nos va a presentar el libro titulado Pedagogía y Formación Docente en Colombia. Este es un texto que ha sido publicado por la editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en el cual presenta la atención y los encuentros, diferenciaciones de esta primera experiencia de formación institucional y comunitaria, ¿sí? En lo que respecta a lo que tiene que ver con la formación docente, la formación de maestros y la formación de licenciados. Es decir, es un recorrido histórico muy importante, sí, que nos presenta el profesor Absalón en este texto, desde casi el siglo XIX, siglo XX hasta el siglo XXI, y lo que tiene que ver, pongamos, sobre todo con el verso relativo que en cada uno de ellos tiene la pedagogía, ¿sí? Como disciplina fundante en su proceso formativo. La importancia también del Estatuto de Infancia, lo que tiene que ver con la reivindicación del contacto con la escuela y el tema de la práctica pedagógica. Y la reivindicación disciplinario-científica, no solo un saber específico, sino de la pedagogía en su proceso formativo. El profesor Absalón, pongamos, en la actualidad, dentro de sus líneas de investigación, se enmarca en lo que tiene que ver con la historia social y política de los siglos XX y XXI en Colombia, en la historia de la educación, infancia y familia, y en el mismo periodo, en el 2003, obtuvo un reconocimiento nacional por parte de la editorial Planeta, publicando su investigación de maestría en Historia, Democracia en Tiempos de Crisis, 1994, 1949-1994. También se ha desempeñado como investigador en 3 grandes centros de investigación académico, el CIU, que es el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, el IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, y el Centro de Investigación y Desarrollo Científico en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además, también ha sido director y coordinador del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, y actualmente se desempeña como investigador del Instituto para la Paz, la Pedagogía y el Conflicto Urbano, IPASUC. Y es líder y creador del grupo de investigación Emilio de Conciencia 2007. Fue coordinador de la especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo 2006-2007 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y dentro de sus principales publicaciones se destacan la historia de la Universidad Pedagógica Nacional, que fue un texto publicado en el 2003, Democracia en Tiempos de Crisis, 1949-1994, Infancia y Ciudad en Bogotá, una mirada desde las narrativas populares urbanas, 2008, Emergencia en la Infancia Contemporánea en Colombia, 1968-2006, 2012. También fue compilador y ensayista de las 2 ediciones del libro La Práctica Investigativa en Ciencias Sociales, 2004. Cuenta con un número importante de artículos publicados en revistas científicas indexadas por Colciencia. Además, también es profesor de la maestría y el doctorado en educación de la Universidad Distrital. Y como ya bien les decía, pues el profesor Absalón Jiménez Becerra tiene una gran trayectoria y, como se puede evidenciar, en todo lo que está relacionado con sus trabajos que ya han sido publicados y que pues también han tenido gran reconocimiento, como el texto que les decía, que fue un texto de gran trascendencia para la editorial Planeta. Entonces, profesor Absalón, bienvenido y tiene la palabra.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación que hace el profesor Jorge Fidel Mosquera. También muchas gracias a la invitación del Comité de Investigaciones, a la profesora Pilar y a nuestra compañera Tatiana Durango, que pues llevan tiempo ahí entregándose de cuerpo y alma a la labor investigativa y a la labor del comité. Bueno, yo voy a hacer como una presentación de este texto que es bien importante, Pedagogía y Formación Docente en Colombia, que pues es un texto que se dio a conocer a final de diciembre del año pasado, inicio de por parte de la editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ¿no? Yo diría, es un texto que surge producto de la relación profunda que hay entre docencia, investigación y extensión universitaria, y tiene que ver ante todo con lo que es la filosofía de lo que es nuestra Facultad de Ciencias y Educación, el programa de maestría en educación y el doctorado interinstitucional en educación. En el sentido en que, pues, una de las diría, misiones de la facultad es formar maestros, ¿no? Y ese es un punto fuerte. Somos una de las facultades más grandes del país, 8.400 estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, la gran mayoría de ellos formándose como licenciados en educación, y debemos reconocer el impacto positivo que tiene la Universidad Distrital a nivel de la ciudad, a nivel región y a nivel nacional en lo que respecta a la formación de maestros. Bueno, yo diría para empezar a hablar del texto, es pues una pregunta básica que yo les hago a los estudiantes de pregrado: si el maestro nace, se hace o se forma, ¿no? Ese es algún elemento clave, ¿no? Si ustedes nacieron para ser maestras o maestros, si se hacen maestros en la práctica misma o si la universidad los forma para ser maestros, ¿en qué momento ustedes deciden ser maestros? Es un punto importante de reflexión, lo hago cuando estoy en el pregrado en los primeros semestres, ¿no? Los pongo a reflexionar el por qué llegaron a las licenciaturas y por qué llegan a la Universidad Distrital, a una facultad de educación. Entonces, yo diría, el estudiante, pues en ocasiones de manera, yo diría, muy instintiva, manifiesta de que le gusta enseñar, de que está muy comprometido con la escuela, de que le gusta trabajar con los niños, de que le gusta trabajar con los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Pero no hay una reflexión, yo diría, en esos primeros semestres muy profunda de lo que es la formación docente. Y de eso se trata el libro, ¿no? De profundizar el concepto de formación docente, ¿no? Desde la misma pedagogía, de ahí la importancia del título Pedagogía y Formación Docente. Entonces yo diría, en primer lugar, pues la misma pedagogía como discurso, y como práctica, pues genera la condición de posibilidad para pensar la formación docente, inicialmente didáctica magna, el texto de Comenio, 1635, y pues ese texto para nosotros es importante porque nace la didáctica con Comenio, ¿no? De lo concreto al abstracto, de lo fácil a lo difícil, ¿no? En el sentido en que efectivamente el buen maestro es aquel que lleva y efectivamente lleva al estudiante desde su preescolaridad, con base en el contacto que él tiene con el medio ambiente, sus sentidos y demás, a conquistar lo que posteriormente es un conocimiento abstracto y complejo cuando está terminando grado 11, ¿no? En una grado 11 el estudiante pues sabe matemáticas, cálculo, trigonometría, filosofía, literatura, química, es decir, una serie de conocimientos que son abstractos, que son complejos, y el maestro efectivamente en términos de didáctica debe estar preparado para desarrollar una enseñanza bien particular. Entonces el texto es importante en ese sentido. Sin embargo, en didáctica magna, Comenio habla de la importancia que tiene el pedagogo, ¿no? El ayo, preceptor, lo que posteriormente sería el maestro o profesor moderno, ¿no? En buena medida la escuela pública funciona porque hay un profesor que dinamiza la práctica pedagógica, que dinamiza la escuela y que dinamiza la práctica de enseñanza. Entonces, ese elemento es clave en el sentido en que para que exista escuela pública tiene que existir maestro. Para que existan los colegios donde están los adolescentes y jóvenes tiene que existir el maestro o el profesor. Y efectivamente las instituciones formadoras de maestros nacen a la par o a la sombra de la institucionalización misma de la escuela pública, ¿no? Una escuela pública universal, mixta, gratuita, que es lo que efectivamente se reivindicó luego siglos después, ¿no? Pues de ahí la importancia del texto de Comenio, pues demanda la presencia de un profesor y en el fondo, ¿quién forma al profesor? Inicialmente la misma escuela pública.
normalmente nacen normales y el profesor, entre todo el maestro, inicialmente en el siglo XIX, es el que enseña a leer, escribir y contar, ¿no? Y aparecen los saberes escolares, ¿no? No solamente enseña a leer, escribir y contar, sino el maestro a finales del siglo XIX enseña gramática, enseña historia patria, historia universal, enseña música y lleva a los niños de la básica primaria a actividades físicas, ¿no? Todo, o sea, si usted observa a un profesor de primaria, poco a poco le endosaron una serie de responsabilidades y actividades que tienen que ver con la práctica de enseñanza. Entonces, ese texto es importante en términos de lo que es la formación docente, porque yo diría, la categoría de maestro, profesor, aparece en el mismo texto Didáctica Magna de Comenio, y posteriormente hay un segundo texto que nos marca mucho, que es el texto de Rousseau, ¿no? El Emilio, 1762, en el Emilio, Rousseau habla no habla tanto del maestro, el profesor, pero sí habla del preceptor, ¿no? Es decir, ¿quién es el preceptor del niño? ¿Quién es el que guía al niño? ¿Quién es el que guía a Emilio? Y efectivamente él dice efectivamente que el preceptor, siendo él el preceptor, se debe formar por sí mismo, ¿me entienden? Es decir, la formación docente también tiene un compromiso de carácter ontológico, es decir, ¿quién es el mejor maestro de nosotros? Nosotros mismos. Y en ese sentido Rousseau fue un irreverente, o sea, para Rousseau el buen maestro no lo forma una institución, una facultad de educación, no lo forma un seminario, sino que el maestro es aquel efectivamente que se forma a sí mismo para poder formar a otro, en este caso el Emilio. Y la vida de Rousseau en ese sentido es un ejemplo. Rousseau solamente fue a la escuela pública 6 años, ¿no? Y él dice que la escuela pública no es necesaria para formar a las personas. De ahí la diferencia entre formación y escolarización, porque Rousseau establece esa diferencia, ¿no? Es decir, no es lo mismo estar escolarizado que estar formado. O sea, y acá lo evidenciamos. O sea, aquí llegan chicos a primer semestre en la Facultad de Educación, muy escolarizados, pero no por ello están formados, ¿no? Hay chicos que en segundo o tercer semestre o ya han desertado o están haciendo otras actividades acá en la universidad, en la informalidad, o están inclusive hasta consumiendo droga, que es lo que nos ocurre en la Facultad de Educación, ¿no? Allá en Aburrida. La cuestión es que incluso dice, hay una diferencia entre la escolarización, que es lo que ofreció esos colegios de secundaria a estos muchachos, y pues lo que es la formación. La formación tiene más un carácter ontológico profundo, de transformación de nosotros mismos, de constitución de nuestra ética y de compromiso de vida frente a lo que es nuestra labor, en este caso, pedagógica y formativa. Entonces, esa segunda placa es importante y la plantea Rousseau. Y hay que mirarla en el sentido en que efectivamente la formación del sujeto en ocasiones no depende de lo que le ofrece la universidad, ni lo que le ofrece la licenciatura, ni un seminario de pedagogía, ni lo que le ofrece la práctica. En ocasiones la formación del sujeto depende del sujeto mismo y es un punto clave que debemos evidenciar con Rousseau. Ya posteriormente pues viene toda la discusión en torno a la modernidad, quién forma inicialmente al maestro, ¿no? Porque el maestro es aquel que inicialmente se forma a sí mismo para formar a los demás, ¿no? Desde Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes filósofos, ¿no? Se forman inicialmente a sí mismos para formar a otro o a otros. Y ya viene la escuela escolástica del siglo XI, donde efectivamente pues esa escuela escolástica de carácter, yo diría, medieval, espiritual, medio religioso, también da cuenta, ante todo, de una cuestión, yo diría, una relación ontológica en el sentido en que quien se encarga de cualificarse a sí mismo busca incidir en la transformación de los demás. Y yo diría, eso lo hereda la escuela normal, ¿no? Las escuelas normales a lo largo del siglo XIX en Europa y particularmente en América Latina se constituyen como instituciones formadoras de maestros e inicialmente maestros de primeras letras, ¿no? Y el maestro, formar a un maestro es una experiencia institucional bien particular, ¿no? Que quien decide ser maestro y quien decide inscribirse en una facultad de educación, en una escuela normal y luego en una facultad de educación es un sujeto que está dispuesto a que lo transformen, ¿me entienden? Está dispuesto a que lo transformen. De ahí, por ejemplo, la importancia de eso, el amor que le tenemos a los libros, ¿no? No solamente mirar allá el trasfondo del profesor Fidel, el trasfondo de biblioteca, un amor hacia los libros, un amor a la lectura, un amor hacia la enseñanza, un amor hacia el estudiante. Y eso tiene que ver con una historia de vida de cada uno de nosotros y cómo efectivamente pues, nos hemos formado para
para ser maestros. Entonces, ahí aparece, yo diría, un elemento clave, ¿no? La formación del maestro de primeras letras, que es la primera experiencia, y el profesor moderno, el profesor contemporáneo le debe mucho a esa primera experiencia institucional. O sea, ¿quién forma al maestro de primeras letras? La escuela normal. ¿Y para qué se forma el maestro? Para enseñar a leer, escribir y contar, para enseñar gramática, historia universal, para enseñar música y canto, para enseñar actividad física. No, el profesor de primaria es un profesor muy valorado por los niños, aún hoy en día, ¿no? El profesor de preescolar y primaria es un profesor que los estudiantes valoran, quieren, aprecian mucho. Y posteriormente, pues viene la otra experiencia, que ya del siglo XX, las facultades de educación. En Colombia aparece hacia 1933 la primera facultad de educación que fusiona la UPTC, el Instituto Pedagógico Nacional y la Universidad Nacional, ¿no? Nace la Escuela Normal Superior y ahí aparece la figura del profesor o licenciado en educación. Es decir, la diferencia entre el maestro y el profesor es que el profesor es aquel que es un profesional, ¿no? Acuérdense, o sea, de ahí la palabra de profesor, ¿no? Que la palabra profesional, profesionalizar, todas tienen una misma raíz en el sentido en que el profesor es aquel que es dueño de un saber disciplinar y además de que es dueño de un saber disciplinar, es capaz de enseñar ese saber disciplinar, es capaz de efectivamente enseñarlo a los adolescentes y jóvenes escolares en los colegios de públicos y privados del país. Entonces, esa es una gran diferencia entre profesor y maestro. El profesor es aquel que aparece en la segunda mitad del siglo XX y es aquel que se dedica a lo que es la educación básica secundaria y por lo general es un profesor que es potencialmente un científico, ¿no? Porque el buen profesor es aquel que conoce su disciplina, ¿no? Si yo voy a estudiar matemáticas, si voy a enseñar matemáticas, tengo que estudiar las matemáticas. Si voy a enseñar química, tengo que estudiar la química. Si voy a enseñar la física, tengo que estudiar la física o las ciencias sociales, ¿no? Nosotros los egresados de la pedagógica teníamos que leer muy bien la historia universal, la historia de Colombia, la geografía también, ¿no? Y la economía, que eran como las tres disciplinas en las que nos formaban como licenciados hace 30 años en la pedagógica. Hoy en día pues hay programas más transversales y más interdisciplinares, pero el licenciado en sociales debe saber ciencias sociales, si no pues no puede enseñar nada. Entonces la cuestión es que aparece el profesor, dueño de un saber ante todo disciplinar y su compromiso es desarrollar una práctica de enseñanza ya no a los niños de primeras letras, no a los de primaria, sino a los chicos de secundaria, a los adolescentes escolares y los jóvenes. Y luego viene una categoría que también en ocasiones confundimos, que es la de docente. Efectivamente, el docente es un reconocimiento burocrático que le hace el Estado al profesor y al maestro, ¿no? Es decir, de las tres categorías, la que menos nos gusta a nosotros es la de docente. A nosotros no nos gusta por lo general que nos digan docente. Porque el docente efectivamente es un reconocimiento burocrático que en el caso colombiano aparece a finales de los años 70, producto del estatuto docente que reivindica el movimiento magisterial, reivindica PECODE. Y aparece el estatuto docente y el estatuto docente tiene como objetivo fundamental reconocer a un profesional de régimen especial por parte del Estado. Y ese profesional, por lo general, es aquel que llena un vacío institucional dejado por el Estado. Porque el objetivo del docente, en ocasiones, es cuidar al niño, asistir y cuidar, administrar el currículo, practicar la disciplina escolar. En ocasiones el docente hace de todo menos enseñar y educar. Que nosotros estamos en los colegios y en las escuelas para enseñar y educar, para formar. No para entregar desayunos escolares ni estar pendiente del comedor, que es lo que hoy en día hace el docente, ¿no? Y ahorita en la última reforma pues está. Y viene ya en el 2003 el Estatuto de Profesionalización Docente, nuevamente liderado por el Ministerio de Educación, y el Estatuto de Profesionalización Docente 2003 lo que plantea el Estado a través del Ministerio es que a través de este estatuto se va a dar un relevo generacional. La idea es que los profesores viejos y maestros viejos salgan y entre un nuevo tipo de docente que no sea formado por la Facultad de Educación ni las escuelas normales. Si usted observa desde el 2002-2003 para acá, ¿quién puede ser docente en este país? Cualquier profesional independiente a su formación de base, independiente a que sea licenciado o que sea normalista. Ahí hay un elemento clave y yo diría eso es clave que lo pillemos en términos de lo que es las políticas de formación.
Bueno, ese es un elemento clave. Y ya lo otro es la estructura del texto, ¿no? La estructura del texto, hay un primer capítulo dedicado a la relación entre la pedagogía y las ciencias sociales, en lo que es la constitución de la modernidad. De hecho, pues, de hecho, las ciencias sociales siempre vieron de manera peyorativa a la pedagogía, ¿no? La pedagogía ni siquiera era una disciplina, era simplemente una práctica. Y la pedagogía era una hermana, más que una hermana, una prima lejana a las ciencias sociales, ¿no? De faldas largas y medias tobilleras que nadie sacaba a bailar en los bazares, ¿no? Nadie sacaba a bailar la pedagogía, porque la pedagogía era una cuestión muy instrumental que desarrollaba un profesional de un perfil bajo en la escuela, ¿no? Y eso pues es algo que se cuestiona, ¿no? Cuando ustedes leen a Immanuel Wallerstein, la Constitución de las Ciencias Sociales Modernas, el quinteto dado por o liderado por la historia, la ciencia política, la economía, la sociología, la antropología y las hermanas menores de las ciencias sociales, entre ellas la psicología, la filosofía, el derecho y la geografía, ¿no? No aparece, cuando ustedes observan, no aparece por ningún lado la pedagogía. La cuestión es que la pedagogía se constituye a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX como, más que como disciplina, como ciencia, ¿no? Cuando ustedes leen a María Montessori, a De Clory, al mismo John Dewey, le reconocen un alto grado de cientificidad a la pedagogía porque hay un objeto que es la educación del sujeto, ¿no? Hay unos procedimientos, hay unas maneras de comprobar unas hipótesis y materializar unas teorías, ¿no? Es de que es ciencia desde cierta perspectiva de lo que fue la escuela nueva. Sin embargo, pues esas tensiones, por lo general el maestro en ejercicio no las lee, ni las pilla, o sea, el profesor tampoco las evidencia. Entonces, es importante en ese primer capítulo pues tener en cuenta el estatuto que logra la pedagogía, ya sea como ciencia, ya sea como disciplina, o en el caso colombiano en estos últimos 30, 40 años como saber, ¿no? Porque el movimiento pedagógico colombiano reivindicó a la pedagogía como un saber constitutivo de la subjetividad del maestro, ¿no? Desde cierta perspectiva antropológica, un saber situado, un saber de contexto interdisciplinar, ecléctico, que es un sustantivo y hace parte de lo que hace el maestro en el aula de clase y en la escuela. Y también efectivamente ya viene una discusión del grupo de historia de la práctica, donde es un saber que puede trascender la ciencia y la disciplina en la escuela misma, ¿no? Es un saber que asume una postura de borde frente a lo que nos ofrece la escuela moderna. Pero entonces es importante que hagamos ese rastreo de lo que ha ocurrido con la pedagogía de la modernidad y la pedagogía colombiana, en el sentido, por ejemplo, en que en el 2018 la pedagogía se constituye como disciplina en Colombia, por ejemplo, o se reconstituye como disciplina. Por ejemplo, si ustedes observan la razón por la cual la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Antioquia desde el 2018 están ofreciendo el programa de pedagogía pura, ¿me entienden? O sea, van a otorgar dentro de 2 años o 1 año y medio el título de pedagogo, como ofrecer el título de sociólogo, antropólogo, historiador. Es decir, la Universidad de Antioquia y la Pedagógica están ofreciendo ya el título de pedagogo puro, que es un título, ya no es psicopedagogo o pedagogo infantil, sino pedagogo. Da cuenta del estatuto que toma la pedagogía, en el sentido en que el objeto de la pedagogía es la educación del sujeto. Y efectivamente ese objeto fue muy, muy peleado por parte de otras disciplinas, ¿no? La psicología educativa, toda una serie de subdisciplinas que aparecen. Entonces, ese primer capítulo es importante y también evidenciar la potencia que tiene la pedagogía colombiana en estos 30 últimos años, en el marco de lo que fue el movimiento pedagógico nacional, en el sentido en que la pedagogía se reconstituye como un elemento consustancial a la subjetividad del maestro, tanto en términos individuales como colectivos, ¿no? El movimiento pedagógico nacional reconoce el estatuto que tiene la pedagogía como un elemento fundante, y lo mismo nosotros en el caso individual, independiente de que yo sea licenciado en sociales, en física, química, biología, matemática, la pedagogía es un elemento consustancial a lo que ha sido mi proceso de formación, y es lo que me diferencia frente al químico puro, o frente al físico puro, o frente al historiador o al geógrafo. Es lo que me diferencia y es un elemento clave que debemos tener en cuenta.
Luego viene una discusión bien interesante que se ha dado en estos últimos 30 años en Colombia, el estatuto de infancia, o sea, la importancia que tiene el estatuto de infancia en la pedagogía moderna, ¿no? Que es lo que diferencia la pedagogía moderna de la pedagogía grecorromana, de la pedagogía clásica, ¿no? De lo que es la escolástica, por ejemplo, hasta finales del siglo XVIII, pues la pedagogía se pensaba desde el mundo adultocéntrico, ¿no? Es decir, el adulto pensaba en la manera como enseñaba, pero el niño, el adolescente y el joven no eran sujetos, no eran sujetos. No decía, bueno, ¿cómo aprende el niño? ¿Cuáles son las necesidades del niño en su aprendizaje? El peso que tiene la intuición, cómo el niño materializa unos esquemas, unos esquemas, unas representaciones para dar cuenta de la realidad y cómo hay unos anclajes para materializar el conocimiento escolar. Todo eso es una discusión moderna. Y todo eso nace con el Estatuto de Infancia que establece Rousseau, ¿no? Rousseau en el Emilio pues da cuenta de que el pedagogo moderno, el educador moderno debe conocer al niño, ¿no? Debe conocer de que ese sujeto vive una serie de transformaciones cualitativas, ¿no? Que no es lo mismo trabajar con el niño de los 0 a los 3, de los 3 a los 5, de los 5 a los 12, de los 12 a los 15. Es decir, de hecho, con la obra de Rousseau aparecen las teorías del desarrollo. Y las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget son un punto de llegada que inicia Rousseau en el Emilio. La cuestión es que ese sujeto vive una serie de transformaciones cualitativas que el maestro debe tener en cuenta y debe valorar. Y que efectivamente esa infancia es lo que diferencia, ¿no? De hecho, quienes trabajamos el tema de infancia reconocemos que el tema de infancia es el principal motivo de trasnocho de la pedagogía moderna, ¿no? Es decir, la pedagogía moderna es sinónimo de dominar el tema de infancia. Quien no domina el tema de infancia, pues le cuesta mucho ser un buen pedagogo, o quien no lo conoce, ¿no? Es decir, yo podré saber mucha química y mucha física, pero no, si no he individualizado al sujeto con el cual trabajo en la escuela, ahí ya hay un problema grandísimo. Desaparece el estatuto de infancia y una de las hipótesis fuertes de este segundo capítulo es cómo efectivamente pues al igual que en el presente hay una variedad de infancias, ¿no? De hecho, nosotros en pedagogía no hablamos de la infancia, sino de las infancias, y hay unas transformaciones. De hecho, la primera infancia que tenemos como referente claro en la primera mitad del siglo XIX es la infancia lancasteriana, ¿no? Desde la perspectiva lancasteriana hay un doble tipo de infancia, ¿no? Una infancia que está empoderada, ¿no? Que ejerce las prácticas de disciplina a través de las monitorías, una infancia que inclusive puede enseñar, ¿no? El monitor lancasteriano enseñaba matemáticas, enseñaba español, enseñaba dibujo, e inclusive el niño monitor calificaba a sus propios compañeros. Y había una infancia que estaba subordinada, que es el que aprende, el que es pasivo. Entonces ahí hay unas representaciones de infancia, después viene toda la discusión en torno a la incidencia que tiene la reforma pestalozziana de 1870, la infancia experiencial, ¿no? Que Pestalozzi dice que el niño es experiencia, ¿no? Es imaginación, es creatividad, ¿no? Desde la perspectiva de Pestalozzi hay un concepto de infancia experiencial basado en los sentidos, ¿no? El tacto, el oído, el olfato, la vista, ¿no? El niño aprende a través de los sentidos en su preescolaridad, en su primaria, y aparece otro tipo de infancia, y luego viene la infancia, la escuela nueva, la escuela activa. Lo que voy es que si ustedes ven ese capítulo, y yo diría, está la individualización del niño y las transformaciones de los tipos de infancia desde inicios del siglo XIX en Colombia hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, la infancia que promueve el constructivismo, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con el discurso constructivista de finales del siglo XX y estas dos primeras décadas del XXI, ¿no? Desde la perspectiva constructivista, el niño, la niña y el adolescente escolar son sujetos sociales, ¿no? Dueños de una percepción, una experiencia, una memoria, dueños de una subjetividad o poseedores de una subjetividad que el maestro debe valorar. Son sujetos de derecho, ¿no? Hoy en día trabajar con los muchachos, mira, todos son sujetos de derecho, ¿no? Ya no se vale ser un profesor autoritario, arbitrario, impositivo. Ese profesor ya está por fuera. ¿Por qué? Porque el sujeto niño se ha transformado. O sea, si usted llega a una escuela a ser arbitrario, impositivo, los mismos, ante todo el contexto internacional y nacional, la Convención Internacional del Niño, la Constitución del 91, la Ley General de Educación, la Ley de Infancia y Adolescencia, dice, un momento, señor profesor, hay un nuevo sujeto, un nuevo niño y adolescente que usted debe
valorar y respetar en la escuela. A lo que vamos que esas transformaciones están ahí en ese segundo capítulo y que se me hace un aporte importante para quienes van a abordar el tema de la pedagogía, porque hoy en día trabajar pedagogía es pensar en el tema de infancia, el tema de adolescencia y juventud en la escuela. Luego viene un texto para mí importante que es de la pedagogía en Colombia, entre el saber, el discurso y la disciplina, entre 1982 y 2020, ¿no? De hecho, pues quienes trabajamos el tema de la pedagogía contemporánea en Colombia, el año 82 es importante porque en el marco de un encuentro del FECODE allá en Bucaramanga, en el año 82, nace el Movimiento Pedagógico Nacional, ¿no? Y el Movimiento Pedagógico Nacional es una fusión de tres iniciativas o cuatro. Una, el movimiento magisterial, FECODE, ¿no? Otra, pues están los intelectuales de la educación que están presentes, ¿no? Encabezados por la Lucía Zuluaga, Humberto Quiseno, el mismo Martínez Bull. Otra, el papel de las facultades de educación que están presentes, y otro, yo diría, un sector que en el año 87 se termina de constituir, que son los pedagogos críticos, ¿no? La pedagogía alternativa, ¿no? Que están ahí presentes, ¿no? Todo lo que es el grupo Marco Raúl Mejía, pero también Alfonso Torres, la educación popular. También está el grupo de aquí, Juan Francisco Aguilar, que pues un profesor acá que se pensionó hace poco, pero también hacía parte como de esa visión alternativa de lo que es la pedagogía por fuera de la escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces ahí hay un grupo importante donde se reconstituye la pedagogía, y la pedagogía se convierte en un elemento consustancial a la formación del maestro desde los años 80 a la actualidad, ¿no? A pesar de los avances y retrocesos, porque han habido avances, ¿no? De hecho, la pedagogía se constituye como un elemento constitutivo de la subjetividad del maestro y del profesor, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Hace parte de su base, y ese maestro efectivamente se termina pues reivindicando como parte de un colectivo. Somos parte del Movimiento Pedagógico Nacional. No quiere decir que salgamos a marchar juntos ni nada de esas cosas, sino en términos de lo que es parte de un sentir, de hacer parte de un movimiento, yo diría, intelectual, porque el movimiento pedagógico es un movimiento de intelectuales más que de otro tipo, ¿no? Gente que está preocupada por la pedagogía, la investiga, la reflexiona, produce, y teniendo como trasfondo el movimiento magisterial. Es decir, nosotros investigamos pedagogía porque está el maestro y el profesor en la escuela trabajando, porque existen unos estatutos docentes que lo reconocen como trabajadores del Estado, y estamos ahí presentes. Entonces, esa discusión es importante. Entonces se da una discusión pues bien interesante entre el saber, el discurso y la disciplina, ¿no? Toda la discusión que se da en los años, a inicios de los años 80, la pedagogía vista como saber, ¿no? La etnografía educativa liderada por Araceli de Tesanos, ¿no? De hecho, Araceli de Tesanos, el profesor Parra, todo este grupo de etnógrafos a comienzos de los años 80, poco a poco observaron que la pedagogía vista como saber hace parte de un elemento constitutivo del maestro, que tiene un carácter situado, ecléctico, interdisciplinar, muy situado, ¿no? Por ejemplo, dictar una clase de ciencias sociales en grado séptimo demanda que el profe sepa, además de ciencias sociales, historia, debe saber algo de literatura, de cine, ¿no? Debe tener mucho conocimiento. Igual, dictar matemática en grado quinto de primaria, no se trata de dictar la matemática pura, sino el maestro que dicta matemática en primaria es casi que un humanista. Tiene que manejar la matemática desde una perspectiva muy humana para que al niño le guste la matemática. Si no la sabe enseñar, ahí ya hay un problema. Entonces la cuestión es que ese saber es del maestro en la escuela, no es un saber de una persona que maneje la ciencia, ni una persona que sea disciplinarmente en ocasiones fuerte, ¿no? En ocasiones el maestro da cuenta de un saber que es muy ecléctico, muy situado e interdisciplinar. Y posteriormente viene ya toda la discusión del grupo de historia de la práctica, ¿no? A través del caso Lucía Zuluaga, que habló de cómo efectivamente el saber desde la perspectiva de Foucault evidencia ante todo es una posición de borde frente a la ciencia y la disciplina, ¿no? Efectivamente el saber da cuenta de esas posturas que en este caso asume el maestro para objetivar un conocimiento que puede ser disciplinar y científico, pero que tengo que difundirlo en la escuela de una manera muy particular. No tengo que enseñar química o física
como licenciado y hay un saber que no es propiamente el científico ni el disciplinar puro, pero que me puede sacar adelante en el momento en que busco que los estudiantes aprendan ese conocimiento. Entonces, ese elemento es clave, ¿no? Porque desde la perspectiva de Olga Lucía, en buena medida, que es la pedagogía, es el saber que pone el maestro en el momento en que ejerce la práctica de enseñanza, o es el conocimiento que pone el maestro en el momento en que realiza la práctica de enseñanza. Para Olga Lucía, la pedagogía es esa. Y ahí hay un elemento clave de discusión. Luego viene toda la discusión de Antanas Mockus, ¿no? Y para quien la pedagogía en buena medida es una disciplina que puede fallar, ¿no? O sea, de hecho es desde una perspectiva muy reconstructiva, ¿no? De hecho, la pedagogía para Antanas Mockus es una disciplina que puede fallar en la escuela y puede fallar en la práctica de enseñanza. Sin embargo, lo que plantea Antanas es que el buen profesor es aquel que sabe comunicar lo que pretende enseñar, ¿no? El buen profesor es aquel que logra hacerse entender frente a sus estudiantes. Es decir, si yo voy a enseñar historia, geografía, economía, el buen profesor por lo general tiene una capacidad de comunicación importante y sabe comunicar lo que va a enseñar. O quien pretende enseñar matemática, física o biología, el buen profesor por lo general tiene una alta capacidad de comunicación. Y desde la perspectiva de Antanas Mockus, la pedagogía es comunicación. El buen profesor no puede permitir que se rompa la comunicación con el estudiante y sus compañeros. Ahí la importancia. Entonces él dice, bueno, ¿qué es la pedagogía? Es una disciplina reconstructiva, es una disciplina humana, es una disciplina en la que el profesor en ocasiones falla, pero el profesor tiene claro de que la comunicación es fundamental y no se puede romper. Y posteriormente viene pues una discusión desde la Universidad del Valle, ¿no? Mario Díaz, ¿no? Que dice el campo intelectual de la educación y efectivamente yo diría subordina la pedagogía y le da un segundo nivel, en segundo orden. Dice que la pedagogía simplemente recontextualiza un discurso que viene de otras disciplinas, ¿no? Dice, bueno, él dice, bueno, el profesor es dueño de un discurso, no es dueño de un discurso. El profesor produce conocimiento disciplinar, no produce conocimiento disciplinar. El profesor no produce conocimiento científico. Entonces, como no produce conocimiento científico, ni disciplinar, ni es dueño de la pedagogía, simplemente el profesor recontextualiza discursos en la escuela. Entonces, esa visión de Mario Díaz, que lo invitaron hace 3 años a la Facultad de Educación, a mí no me gusta, a mí me molesta eso, porque es instrumentalizar la pedagogía e instrumentalizar al maestro en ejercicio. De hecho, entonces dice, ¿quién es el que maneja el campo intelectual de la educación? Quienes manejan el currículo y quienes administran el currículo, quienes definen los contenidos curriculares, es decir, el ministerio. El profesor no tiene nada que hacer, o sea, el profesor simplemente se le paga por administrar y por recontextualizar un conocimiento que no le pertenece. Entonces, esa discusión también está ahí presente y yo diría clave que ustedes se la pillen ahí. Y viene, yo diría, la última discusión fuerte que para mí es reivindicar la pedagogía como disciplina, porque sí es una disciplina consustancial en el proceso de formación de maestros en pregrado, maestría y doctorado. De hecho, así lo hemos visto en el doctorado interinstitucional en educación, o particularmente yo lo he visto así. Y también la razón por la cual hoy en día los programas de pedagogía se ofrezcan de manera independiente, Universidad Pedagógica Nacional, la de Antioquia, desde el 2018 hacia acá, da cuenta que en buena medida la pedagogía, sí, si no es ciencia, sí es una disciplina consustancial al proceso de formación de maestros. Entonces, ese es el punto de llegada de esa discusión. Luego hay una discusión fuerte sobre políticas de formación docente en Colombia, donde la hipótesis fundamental es que el Ministerio de Educación, el Estado a través del Ministerio de Educación en estos últimos años ha tenido un interés fundamental, es de desmontar la política de formación docente. Al desmontar ante todo las escuelas normales desde el año 78, desde el año 78 el ministerio le dice a las escuelas normales que no pueden seguir otorgando el título de maestros, ¿no? Quienes egresan de la normal apenas son bachilleres pedagógicos, ¿no? Les da el carácter de tecnólogos prácticamente. Y en el 2013 nos dice que para ser maestro ya no es necesario, ser profesor, ya no es necesario egresar de las facultades de educación. O sea, si ustedes observan, desde el 2013 el ministerio tiene la intención de desmontar las facultades de educación. No les gusta la facultad de educación. Al ministerio tampoco le gusta el movimiento magisterial, no le gusta eso. Entonces, tienen una intención de desmontar estas instituciones porque quieren formar otro tipo de profesional. Y de hecho, desde el 2003 a la actualidad,
cualquier profesional puede ser profesor de colegio, ¿no? Un abogado puede dictar ciencias sociales, un médico puede dictar biología, o una enfermera, ¿no? Un ingeniero de sistemas puede dictar matemáticas. Es decir, la escuela pública hoy día recibe cualquier profesional. Y así quedó las disposiciones, ¿no? Que cuando se vinculan un año de profesionalización docente, no hay unas maneras de remediar la falla, pero da cuenta de la intención de desmontar las facultades de educación. Frente a esa situación, pues nosotros creo que la respuesta ha sido fuerte, ¿no? La acreditación institucional de alta calidad en las licenciaturas, la consolidación de maestrías y doctorados en educación, con todas las falencias que tienen ellas, pero creo que en el doctorado en educación el trabajo ha sido muy interesante. La gente que llega al doctorado es gente por lo general muy comprometida con la investigación, y el objetivo ha sido empoderar al maestro como intelectual y como investigador de este país. Entonces, ahí hay una discusión importante. También hace un recorrido de los dos estatutos docentes, el del año 79 y el del 2002, ¿no? Las diferenciaciones, ¿no? En términos de corte generacional, ¿no? En el último estatuto docente hay una intención del ministerio de mejorar la calidad de la educación a través del relevo generacional y a través de la mejoría salarial, ¿no? Es decir, hoy en día los docentes del distrito jóvenes ya pues, logran un buen salario rápidamente, 3 millones de pesos rápidamente, producto de que el objetivo del ministerio es, al ofrecer un mejor salario, pues se busca que sean los mejores los que decidan ser maestros y lleguen a la escuela a desarrollar la enseñanza. O sea, hay una intencionalidad política en el último estatuto y es importante que ustedes lo observen. Ya en el último capítulo hay una discusión de llegada, es un epílogo ahí como muy inspirado en las discusiones de Humberto Quiseno, la diferencia entre maestro, profesor y docente, ¿no? Porque en términos ontológicos, en términos formativos y en términos de lo que ha sido la historia de la educación colombiana hay unas diferencias, ¿no? El maestro es aquel que sabe más que el estudiante, es aquel que sabe más, desde Grecia hasta la concepción de maestro del siglo XVI, allá en el taller artesanal de Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci llegó al taller y su maestro le enseñó a manejar la acuarela, la pintura, los pinceles, pero inicialmente no lo dejaba tocar ni la acuarela ni la pintura, ni lo dejaba mezclar la pintura hasta que primero observaba, ¿no? La labor del estudiante o del alumno en esa época era observar, del discípulo. El maestro es aquel que sabe, que domina una técnica, ¿no? Es aquel que sabe más, y es el que termina siendo formado por la escuela normal a lo largo del siglo XIX y finales del siglo XX. El profesor es dueño de una profesión, es dueño de un saber profesional, ¿no? Es dueño de una disciplina y es aquel que efectivamente sabe enseñar su disciplina. Y está el docente, que es un reconocimiento burocrático que hace el Estado para, ante todo, remediar las falencias institucionales que deja el Estado frente a la población, frente a la asistencia, cuidado y disciplinamiento de la población. Entonces, al final cerramos con esa discusión y yo diría, el libro, pues ojalá sea valorado en la Facultad de Ciencias y Educación de la Distrital y por ustedes, público que están escuchando esta pequeña presentación del libro. Yo cerraría ahí, yo no tengo más que decir, no sé, yo cerraría ahí, profesor Fidel y Tatiana. Si hay alguna inquietud, la resolvemos, pero creo que es una buena presentación lo que se ha hecho. Gracias, profesora Salón, con este excelente trabajo que usted nos ha presentado en el día de hoy, que sobre todo pues constituye un valioso, es decir, este es un valioso aporte al tema de lo que tiene que ver, como usted bien lo mencionaba, en la formación de docentes, ¿sí? Hay una cuestión que, por ejemplo, a mí sí me preocupa muchísimo, como usted bien lo señalaba, que estas políticas se inician casi a partir del siglo XXI, desde el 2002, que es la desprofesionalización del magisterio, ¿sí? Porque acuérdese que el primer estatuto es del 79, que fue en el gobierno de Turbay Ayala. En el gobierno de Pastrana se empieza a desprofesionalizar el magisterio y rematan en el gobierno de Álvaro Uribe con Cecilia María Vélez como ministra de Educación. Entre otras cosas, es una señora que es de formación economista, que casi nunca hemos tenido en el Ministerio de Educación a sesión. Pongamos, en el caso de Bogotá tuvimos al maestro Abel Rodríguez, la Secretaría de Educación, que formó parte del movimiento pedagógico y que también, pongamos, fue parte del ministerio, de la constituyente del 91, pero sí hay una cuestión que es muy preocupante, profe Salón,
y es en relación con ese tema, por ejemplo, porque acuérdese que las últimas disposiciones hablan de que hay que formar un maestro investigador, ¿sí? Las disposiciones que ha sacado el Ministerio de Educación, como la del 98, el maestro como investigador. Y en el caso, por ejemplo, ¿cómo miraría usted eso, por ejemplo, en el caso de las facultades de educación? ¿Sí se está cumpliendo con ese propósito de formar un maestro investigador? ¿O cómo se concibe el maestro investigador? ¿Sí? Desde lo que tiene que ver con el tema de la pedagogía. Porque también hay otro tema, profe Azalón, que me parece que sería bueno que también se abordara, y es el tema de la didáctica, ¿sí? Porque se suele confundir, estas corrientes didatistas suelen confundir la didáctica, es decir, quieren anteponer, y eso yo lo he visto, por ejemplo, en la Facultad de Educación, sobre todo en las carreras de ciencias naturales y ciencias formales, donde se ha antepuesto el tema de la didáctica por encima del tema de la pedagogía, ¿sí? Entonces, eso a mí me parece que también sería muy importante como abordarlo en esta presentación que usted ha hecho del texto. Gracias. Bueno, yo diría con relación al último estatuto de docente, acuérdense, un estatuto de profesionalización docente. De entrada, que reconoce el estatuto que el sujeto docente es un sujeto inacabado, ¿no? En términos de la sociología de las profesiones, pues eso lo deja mal parado, ¿no? En el sentido en que, pues es un economista y sabe su objeto y sabe cuándo comienza y termina su carrera, y si se quiere especializar ya son decisiones de él, o el sociólogo o el antropólogo. Pero el docente de entrada es un sujeto inacabado, un sujeto que vive un proceso de profesionalización permanente, bajo ese principio de educabilidad y enseñabilidad, ante todo el principio de educabilidad que es permanente en esa lógica de entrada del docente. Entonces, yo diría, es un sujeto inacabado que el Estado reconoce como un sujeto que es objeto de continua profesionalización por parte del Estado mismo. Si ustedes observan, aparece el Estatuto de Profesionalización Docente y se termina de dar el boom de las maestrías y la financiación de las maestrías al docente y del doctorado del docente, particularmente el de la Secretaría de Educación, al que hace parte de las gobernaciones o municipios, ¿no? Hay un proceso de profesionalización bien interesante y el Estado le ha metido a eso, en el sentido en que tiene que capacitarlo. La cuestión es que en ese proceso de profesionalización se da una situación bien particular, ¿no? El estatuto docente reconoce que detrás del estatuto hay una intencionalidad política, el relevo generacional de los profesores que hacían parte del anterior estatuto, porque el anterior estatuto fue pensado más como una bandera reivindicativa para su nombramiento, para el reconocimiento del escalafón, para la mejora del salario y demás. Y este estatuto docente está pensado en términos de relevo generacional, y está pensado en términos de, ante todo, la innovación pedagógica, ¿no? Es decir, si usted observa, la innovación pedagógica es lo que debe caracterizar al nuevo docente del 2002 a la actualidad, más que el elemento reivindicativo. De hecho, uno de los últimos artículos que escribe Abel Rodríguez hace 3 años o 4 antes de que le diera COVID, que está en la revista de FECODE, Educación y Cultura, habla de la diferencia de los profesores del nuevo estatuto, en el sentido en que estos nuevos profesores fueron pensados desde la innovación escolar y la innovación pedagógica, que son profesores pensados para el cambio, para la investigación del aula, para que saquen adelante proyectos situados, ¿no? Proyectos de aula, y se dé la innovación. De hecho, desde cierta perspectiva, desde el nuevo estatuto, ¿dónde está la investigación del docente en la innovación pedagógica? ¿No? No quiere decir, o sea, no está pensado para que el docente nuevamente caiga en el error de querer ser un científico. No está pensado en esa lógica el nuevo estatuto, sino está pensado en la lógica en que cuál es el principal escenario laboral del maestro, o la escuela y el colegio. ¿Cuál es el principal escenario de su práctica? La escuela, el colegio y el salón de clase, donde efectivamente él tiene que investigar en la escuela, colegio y salón de clase. Y donde debe desarrollar la innovación profesional en el salón de clase con sus estudiantes. Entonces, en esa lógica hay un elemento clave que de pronto la nueva generación no ha comprendido, porque uno ve la nueva generación de maestros, por ejemplo, la nueva generación de dirigentes sindicales de la ADE y de FECODE, todavía tienen un carácter eminentemente reivindicativo, y les ha costado asumir
su labor de innovación y cambio en las prácticas pedagógicas y de innovación y cambio en la escuela. Y eso también, eso lo señaló Abel Rodríguez antes de morir. Entonces, ahí hay un elemento clave, en el sentido en que el buen docente hoy en día es aquel que está comprometido con la innovación. ¿Y qué es la innovación? Es investigación. Yo no puedo innovar o cambiar lo que no conozco. Primero tengo que estudiar lo que está, porque si no, ¿qué es lo que voy a cambiar? Entonces, si hay unas prácticas de innovación que debo cambiar y hay una escuela, porque el discurso de la innovación no es nuevo, lleva 100 años, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece la escuela nueva, la escuela activa, en Colombia, 1914, el gimnasio moderno, y pues yo soy egresado de la pedagógica, el método Montessori aparece en la pedagógica en el Instituto Pedagógico Nacional desde 1928 y se instala en el 30 en las primeras licenciadas, y bajo esos principios a nosotros nos formaron, ¿no? Entonces, la escuela nueva es mi innovación. O sea, llevamos 100 años hablando de innovación y cambio en la escuela. La cuestión es que el maestro tiene que estudiar y el profesor cuáles son las prácticas viejas, las prácticas tradicionales, las prácticas modernas y cuáles son las contemporáneas, la innovación y cambio. Ahí ya hay investigación, ¿me entienden? Y ahí es donde el maestro tiene que pillarse de que si es un maestro innovador, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a transformar? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo cerraría ahí. No te escucho, profe. Fidel, está apagado el micrófono. Tenía cerrado el micrófono. ¿Listo? Hay una pregunta, profe, al salón de Johan David, que dice que, pues primero le da un saludo, y él pregunta que para las ciencias sociales, hoy en la profesión docente, ¿qué continúa? ¿Sí? ¿Y qué retos tiene el maestro, que es el de la especialización en la enseñanza de las ciencias sociales? Hace como la primera es, hoy en la primera pregunta que él le plantea, pongamos, en relación con las ciencias sociales hoy en día, en la profesión docente, ¿qué continúa? Eso es lo que él pregunta. Y después también dice, ¿qué retos tiene el maestro? Es en la especialización de la enseñanza de las ciencias sociales. Tiene como esas dos preguntitas, profe. Bueno, yo diría, en el caso de las ciencias sociales escolares, ¿no? ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, el decreto del año 84 nos mete en lo que es en buena medida las ciencias sociales escolares desde una perspectiva, yo diría, muy interdisciplinar. Luego vienen los lineamientos curriculares, año 2002, luego los estándares y luego los elementos básicos de aprendizaje, ¿no? Yo diría, en el fondo, ¿qué ha quedado en estos 20 años en las ciencias sociales? Yo diría, ante todo, el currículo como tal, ya no, o sea, ya no hay un control tan inmediato y directo por parte del ministerio en términos de lo que son los contenidos de las ciencias sociales escolares, ¿no? Yo diría hacia un proceso de descurricularización, es decir, si ustedes observan de los lineamientos hacia acá, han ocurrido una serie de situaciones bien particulares. Ya el conocimiento en ciencias sociales es transversal e interdisciplinar, ¿no? Y de ahí la novedad, por ejemplo, la licenciatura de Ciencias Sociales de la Distrital, ¿no? Que les ha costado, yo diría, pues he dictado varios seminarios allá en esa licenciatura, asumir la transversalidad y la interdisciplinariedad en términos de lo que es la formación del licenciado, ¿no? Es decir, en términos transversales, interdisciplinares, ¿qué es lo que se tiene que preguntar el licenciado con base en la práctica de enseñanza que debe realizar en la escuela? Y acá en la Universidad Distrital el problema es que la licenciatura históricamente hasta hace unos semestres estuvo dándole espalda a la escuela. Entonces, si ustedes observan en la licenciatura en sociales no había práctica pedagógica, no había práctica. Yo trabajé en pedagogía infantil muchos años, diría 15 años, y en pedagogía sí había práctica desde segundo semestre. Y en eso las chicas de pedagogía tienen unas fortalezas muy grandes con relación al licenciado de sociales de la Distrital. O sea, quienes conocen la escuela, quienes conocen los niños, las necesidades de aprendizaje del niño, son las chicas de pedagogía, no el estudiante de sociales. El estudiante de sociales sabe de Wallerstein, ¿no? Sabe de Escobar, sabe de todos estos intelectuales, pero no sabe de la escuela. Entonces yo diría, el buen licenciado, en su proceso de formación, a la vez que lee la interdisciplinariedad, la transversalidad y demás, ¿no? Tiene que vivir un contacto
con la institución denominada escuela, ¿no? Realizar práctica pedagógica y efectivamente evidenciar las demandas que están ahí, porque la realidad habla, ¿no? Y la realidad no es la que vivimos en la universidad en el marco de la licenciatura, esa es una. Pero nosotros, como somos licenciados, debemos observar como las demandas de la realidad escolar. Ahora ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando leía a Manuel Balestén hace muchos años, ¿no? A abrir las ciencias sociales e empezar las ciencias sociales, ¿no? O sea, aquí plantea la Manuel Balestén, la modernidad que nos dejó la constitución de las ciencias sociales como el principal lente para hacer lectura de la realidad, ¿no? Y posteriormente dice, las ciencias sociales modernas, además de eso, la modernidad nos dejó el sistema mundo, ¿no? Es decir, somos un sistema global, ¿no? La globalización cultural hoy en día es lo que caracteriza nuestra relación con los demás y con lo que ocurre en la actualidad. La cuestión es que hay dos elementos, hay claves y a eso hay que sumarle el peso que tienen las nuevas tecnologías en nuestras prácticas, ¿no? Ahí está, y está el licenciado, ¿no? Entonces la cuestión es que el licenciado, yo diría, debe ser dueño de un acervo conceptual, de un conocimiento disciplinar básico, ¿no? Es decir, si va a estudiar, enseñar historia de Colombia, siglo XVIII, por ejemplo, si voy a enseñar reformas borbónicas, revuelta comunera, si voy a decir o explicarles quién fue Black de Lezo, ¿no? Que es Cartagena, ¿no? O sea, pensamos en Black de Lezo y en el edificio que se cayó en Cartagena y por cuestiones de curaduría y demás, pero fue un personaje histórico en la Cartagena colonial. Entonces, la cuestión es que esos conocimientos en ocasiones el licenciado en sociales de la distrital no los tiene porque no estudian historia, tampoco estudian geografía de manera sistemática, pues está bueno, yo aunque creo que lo hacen en ocasiones en geografía de manera un poco más concepto de espacio geográfico y demás lo trabajan de manera seria, pero la cuestión es que esas preocupaciones interdisciplinares pasan por lo disciplinar y pasan por la lectura de todos estos libros que están en esta biblioteca, ¿no? Pues yo voy a dictarles ciencias sociales o historia en sociales, y me acuerdo, pues he dictado 2 seminarios sobre Estado-Nación, me ha correspondido pues leer fuertemente para dar una buena clase, un buen seminario de 3 horas, de 6 a 9 de la mañana. Si no preparo la clase no hay nada, si no leo historia no hay nada, o sea, la cuestión es, eso es importante, pues que lo tengan en cuenta y ya después viene el cuento de la transversalidad en la escuela, ¿no? Todo como nosotros lo trabajamos, donde nos encontramos no solamente con nuestra disciplina, sino con otras disciplinas y con otros profesores de otras áreas, y ahí está el maestro. A lo que vamos es que esa es la situación de las ciencias sociales escolares, ¿no? Y si usted observa, las ciencias sociales escolares han vivido en estos 20 años 3 reformas, ¿no? Los lineamientos curriculares, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el conocimiento básico y todo este rollo, son 3 reformas que se han dado y el maestro las debe pues conocer y manejar. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe Asalón, hay una cosa muy interesante en lo que usted nos acababa de decir ahí en lo último con el caso de la licenciatura en Ciencias Sociales de la facultad. Cuando uno mira, por ejemplo, la ley 115, el artículo 23, ¿cierto? Que ahí se establecen las 9 áreas obligatorias y fundamentales, que esas áreas, pongamos, es el 80% de la formación en los planes de estudio desde la básica hasta la media. En el área 2, que es el área de ciencias sociales, ahí hay unas disciplinas, ¿sí? Entonces está la disciplina de historia, está la disciplina de geografía, porque entre otras cosas, con estas últimas reformas, pues también sacaron el tema de la economía, que es parte de las ciencias sociales. Entonces, ahí viene un problema. ¿Cómo se va a formar un licenciado? Porque es que la interdisciplinaridad sin disciplinas no puede existir, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a formar un licenciado sin un conocimiento disciplinar, como usted bien lo plantea en el texto, ¿sí? Para poder enseñar esas disciplinas? Yo soy normalista, por ejemplo, una normal superior. Yo estudié en una normal superior y yo me acuerdo que en las normales superiores en ese momento, porque habían unas que eran rurales, para estudiar en las licenciaturas se tenía que tener el título de normalista. No podía estudiar en una licenciatura el que no fuera normalista. Después fue que cambiaron que podían los bachilleres, sí, estudiar las licenciaturas. Pero yo me acuerdo que hasta la década de los 70,
para estudiar licenciaturas en cualquier facultad de educación del país tenía que ser normalista superior. Sí. Y yo estudié en una normal superior, ¿sí? Entonces, las normales superior tenían su escuela anexa a la normal, donde uno hacía las prácticas, ¿sí? Entonces, esto tenía toda una tradición de la misión alemana, que es como la primera que viene a Colombia, que empieza todo este tema de las escuelas normales. Entonces, yo ahí pregunto, profe Azalón, en relación con eso que usted nos estaba planteando y que lo plantean y lo tiene en el texto, y es, por ejemplo, cómo se va a formar un licenciado sin tener el conocimiento disciplinar, que es este caso el ejemplo de los licenciados en ciencias sociales, ¿sí? Sin conocer y sin tener el dominio de las disciplinas de las ciencias sociales, como lo establece la misma ley 115 en su artículo 23. Bueno, la cuestión de Irak quedó planteado con el 2450-2015. Bueno, hay una tensión muy fuerte entre el dominio de la disciplina, la práctica pedagógica y la pedagogía. O sea, son tres elementos, ¿sí? Pero el dominio de la disciplina tiene que existir. O sea, si yo iba a enseñar química, tengo que saber química para dictarlo en grado 11, décimo y 11. Si voy a enseñar física, tengo que saber física o matemáticas. Quitar un licenciado en matemáticas sin saber matemáticas, eso es un problema. Entonces, lo mismo ocurre con las ciencias sociales, ¿no? De hecho, pues cada una de las licenciaturas, por ejemplo, tiene su particularidad. Por ejemplo, yo una vez estuve hace 3 o 4 años, nos presentaron el programa de licenciatura en ciencias sociales de la Universidad de Antioquia y tenía elementos disciplinares fuertes en historia y geografía, también en historia y geografía regional, ¿no? Los paisas son muy paisas y historia de Antioquia, geografía antioqueña, todo eso lo tenían ahí, ¿sí? Pero era un programa disciplinar cruzado con práctica pedagógica desde tercer semestre y con conocimiento de pedagogía. Eso es importante. ¿Qué ocurre con el programa de ciencias sociales de la Distrital? Es demasiado, yo diría, excesivamente interdisciplinar para mi gusto, ¿no? Ya para mi gusto es excesivamente transversal e interdisciplinar, ¿sí? En ocasiones uno ve mucho más presencia de antropología, psicología, que de las ciencias sociales modernas, ¿no? De historia, geografía, economía. Hay en ocasiones usted un balance de ese programa, ahí hay una cuestión que personalmente a mí no me gusta. Y cuando yo he dictado clase ahí, me ha tocado adaptar el espacio para dictar una buena clase de historia de Colombia del siglo XIX, o historia de la educación del siglo XX, o historia de la pedagogía. Yo he tratado como de hacer mis adaptaciones, pero en el fondo sí hay como una transversalidad excesiva y una interdisciplinariedad que eso, muy mediada, por ejemplo, por la formación del peso que tiene la lingüística. Hay una evidencia de los primeros semestres. Entonces la cuestión son decisiones pues, que han tomado, pues cada programa tiene una historia, una tradición, y usted propone algo diferente y de pronto la gente se afecta y se molesta, porque uno es el forastero, uno es el que viene de afuera, uno no puede proponer cambios. Pero sí es importante que tengan en cuenta, cuáles son las ciencias sociales, cuáles son las ciencias sociales fundantes y cuáles son las que se deben manejar. Entonces, ahí hay como un problema, yo diría, y también yo diría una ventaja, ¿no? Porque cuando yo yo llegué aquí hace 20 años y a mí me dicen, bueno, en términos de interdisciplinariedad estaba mucho más avanzada la distrital que la pedagógica o que la nacional, porque yo venía a estudiar de la nacional y de la pedagógica y llegué aquí a la distrital y la interdisciplinariedad aquí estaba mucho más profundizada en la licenciatura de sociales, lengua castellana, pedagogía infantil. A mí me sirvió mucho la propuesta interdisciplinar en pedagogía y me gustó mucho, aprendí mucho, pero porque hay un sujeto-objeto que es, hay un sujeto que es la infancia y hay un objeto que es la pedagogía. O sea, de hecho, yo diría, el mejor programa de licenciatura que aún hoy en día tiene la Facultad de Educación de la Universidad Distrital es el programa de pedagogía. O no era, quién sabe, pues las reformas últimas que le han hecho, pero las chicas eran claras que tenían que trabajar el tema de infancia y que tenían que darle el estatuto y que debe tener a la pedagogía y a la práctica. Listo, se acabó el problema. En sociales no ocurre lo mismo. En sociales, un día le preguntaba al profesor Betancourt, bueno, ¿cuál es el objeto de la licenciatura? Las ciencias sociales, me dijo que no. Que la formación docente tampoco, ¿no?
que la interdisciplinariedad tampoco. Entonces, y uno habla con cada uno de los profesores y cada uno de ellos tiene una mirada muy parcial, muy particular del programa. Pero son cosas que ocurren ahí. Algo similar ocurre también con el de lengua castellana, el de humanidades y lengua castellana, ¿no? Que tiene sus particularidades, ¿no? Hay mucha filosofía ahí, poca literatura, poca lengua castellana. Pero son decisiones que han tomado y uno simplemente, pues cuando le corresponde dar sus opiniones, las da. Y yo sé que eso genera tensión. A mí me parece muy importante, profe Azalón, esto que usted nos plantea en el texto y en relación, pongamos, con estas licenciaturas, porque ese es un tema que a mí me parece que es muy interesante en la facultad. Y ahí viene la pregunta también, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de ese profesional que egresa de estas licenciaturas, ¿cómo hace, por ejemplo, para su desempeño profesional en las instituciones educativas si no tiene un conocimiento disciplinar como le establece, por ejemplo, la ley 115, ¿sí? Porque acuérdese que están los lineamientos curriculares y los lineamientos curriculares los hicieron sobre esto que dice el artículo 23. Yo miro, por ejemplo, profe, en el caso de la licenciatura en matemáticas, no sé ahora, pero yo me acuerdo que hace algún tiempo, allá el campo de la pedagogía desapareció y se llama ambientes y mediaciones 1, el niño, ambientes y mediaciones 2, el joven, ambientes y mediaciones 3, pero lo que es la pedagogía como tal, la sacaron. Entonces, yo sí considero, y eso no solo en esas licenciaturas, sino que en muchas licenciaturas, lo que es el campo de la pedagogía y las humanidades y la ética, han quitado. Entonces, ¿cómo mira usted? Yo llegué aquí y una de las primeras tareas para el 2003 fue trabajarle al componente común de pedagogía, que fue una de las tareas de mi año de prueba, y me acuerdo que terminé con Bárbara y con Blanca y los del PAIEP, y habían representantes de cada licenciatura, pero yo me acuerdo que los primeros que desertaron de ese programa fueron ante todo los compañeros de física, química, biología, matemáticas, se retiraron. Y demandaron la necesidad de que cada programa pensara de manera situada sus necesidades pedagógicas y sus necesidades didácticas y de práctica. Si es así, que lo hagan, o sea, pero que lo evidencien y que lo piensen. Siento que la licenciatura en matemáticas, pues hasta donde estuvo Jaime, Jorge, Orlando Lordúe, y siento que ellos jugaban un papel ahí importante en esa discusión y yo los escuchaba y yo me sentía como acorde y en línea con lo que ellos planteaban. No sé lo que ocurre hoy en día, pero otras licenciaturas no les interesaba el componente común. De hecho, pues si usted observa, hoy en día pues la facultad se nos dividió más, ¿no? Hay licenciatura en química y química pura, hay licenciatura en física y física pura. Estamos mucho más divididos que hace 5 años, que hace 4 años. Pero todo tiene que ver con esto, ¿no? El que les cuesta mucho a ciertos compañeros formar docentes. O sea, es más fácil para mí formar un científico. Si yo dictara Historia de Colombia, sí, de prehispánica, conquista, colonia, republicana, es mucho más fácil pues refugiarme en el tema y buscar unos autores, unas bibliografías y difundirlos que formar un licenciado. Es que formar un licenciado es complejo, es todo esto. Es incentivarlo por la práctica pedagógica, por la enseñanza, porque resuelva la enseñanza a través de un proyecto de aula, porque haga una unidad pedagógica, porque se piense como innovador en la escuela. Todo eso son otras tareas que nosotros que hacemos parte de estos programas, pues las asumimos, pero eso no ocurre con otros compañeros. Es más fácil ir al laboratorio de química y enseñar química pura para mí. Pues eso tiene su lógica. Nosotros no somos científicos, pero son decisiones que ellos han tomado y también se han refugiado y han pasado cosas. Y por eso, pues, yo diría, se dice, somos facultad de ciencias y educación. Entonces dice, yo hago ciencia, yo no hago educación, y de una nos colocan ese I como una barrera. Entonces, esa es la situación real de la facultad y yo siento pues que eso tiene sus ventajas y desventajas. Eso es lo que ocurre, Fidel. Gracias, profe Azalón. No hay más preguntas ahí en el chat. Eso, yo les agradezco a todos. Yo también yo cerraría ahí y los invito de pronto a leer el texto y
y estar pendiente de las inquietudes. Estoy en año sabático, el otro año vuelvo a la maestría y al doctorado y nos vemos por ahí en los seminarios y en las conferencias. Muchas gracias y hasta luego. Profe Azalón, en nombre del seminario permanente y el comité de investigaciones de la facultad, pues le damos las gracias por este aporte tan valioso, ¿sí?